quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Esos detallitos de pronto con lo que usted compartió me dejó así, me hizo pensar, reflexionando, y el Señor me trajo esa inquietud para compartir, y no me lo quise llevar, por eso lo digo, pero yo me gozo con todo lo que está pasando. Amén, hermanos. Y como nos invitaron a estar contentos, pues yo estoy buscando estar contento, así es que ya hay que se amargue la vida el que quiera, así de simple. Yo voy a invitarles a que pensemos en un versículo de la palabra de Dios, que más que uno, en este caso van a ser tres, y estos se encuentran en el capítulo 10 de Juan, en los versículos 2 al 4. Vamos a leer y vamos a pensar así rapidito, de manera muy concisa, lo más que se pueda. Yo espero que encuentren algo interesante en lo que vayamos a leer esta tarde. Y dice la palabra de Dios: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y luego dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿se oyen? Va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar y vamos a pensar unos minutos en la palabra de Dios. Espero que el Señor nos diga algo. Te damos gracias, Señor. Yo te bendigo, Dios. Te bendigo con todo mi corazón por todo lo que haces, por cada cosa que traes a nuestra vida, por lo que nos permites ver, escuchar, vivir, experimentar. Yo te agradezco, Señor, por amarnos de la manera que lo haces, por seguir firme, por ser tú quien eres, Señor, por ser ese adulto cuando se necesita, ese niño cuando se necesita, ese joven cuando se necesita, ese adolescente, por ser ese Señor que todo lo llena. Te agradezco por estar con nosotros, y yo confío en que una vez más, Señor, haya una palabra que llegue a la vida de quien la está esperando recibir este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse cómodos, den un gloria a Cristo y regálenme unos minutos para reflexionar esta tarde. Debo de decir que este es el último domingo del mes, por si no se han dado cuenta. Ya el domingo que viene es el primer domingo del mes que sigue. Se está terminando el mes de julio, estamos por empezar el mes de agosto, y desde esa perspectiva, entonces, este sería el último tema de la serie de este mes, que tiene que ver con la idea o la expresión, el asunto de Jesús, el buen pastor. Y el tema precisamente que queremos nosotros compartir con nosotros es la idea, hablando de ser pastor, el pastor de las ovejas. Jesús, el buen pastor, el pastor de las ovejas. De pronto parecería, iba yo a ampliar todo esto, ¿no? Pero solamente voy a hacer el comentario. De pronto parecería innecesario a lo mejor tener que manejar la idea de el pastor de las ovejas. Bueno, pues ¿qué se puede ser pastor de alguna otra cosa? Sí, se puede ser pastor de cabras, se puede ser pastor de vacas, se puede ser pastor de, ¿qué se les ocurre? De avestruces, se puede ser pastor de puercos. Fíjense lo que estoy diciendo. Se puede ser pastor de diferente tipo de rebaño. Pero la palabra de Dios, dada la, digamos, costumbre, cultura, visión del pueblo de Israel, bueno, ellos eran pastores de ovejas. Y iba yo a hacer un poco de énfasis en la idea aquella en la que la palabra de Dios dice que un día el Señor vendrá y hará lo que hace un buen pastor, y apartará las ovejas de los cabritos, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda. E iba a enfatizar un poco en esas ideas de la representatividad de las ovejas y de los cabritos, y de por qué cada uno tiene un lugar, uno a la derecha, un tipo de animalito a la derecha, un tipo de animalito a la izquierda. Pero finalmente dije, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, y simplemente pensemos en que el Señor Jesús es el pastor de las ovejas. Amén. Y dice la palabra de Dios, hablando en este capítulo 10, donde el Señor habla del pastor y habla también de la diferencia entre el pastor y el ladrón, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y a diferencia de ese ladrón que hurta, mata, destruye, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este capítulo 10 yo quiero invitarles a pensar en estos 2 o 3 versículos. Hay
mínimo 7 ideas que quiero compartir y no voy a ser muy abundante, espero, en eso. Solamente quiero tocar cada uno de las diferentes ideas o expresiones que si ustedes se fijan de manera muy textual, la palabra de Dios nos presenta aquí desde el versículo 3 y luego dice, en el versículo dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, de ahí toma el tema, es. ¿Sí? El pastor de las ovejas es. Y luego dice, y es el primer punto, a este abre el portero. ¿Me siguen, hermanos? A ver, quiero que entiendan algo, y eso tiene que ver con información que quiero que se lleven. Y voy a mencionar 2 cosas nada más. La primera que tiene que ver con la aclaración del portero en ese tiempo. El portero, ¿no? Había porteros, no porteros de fútbol, ¿verdad? Pero había porteros en las mismas casas. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba preso, había una mujer que se le considera la portera, ¿verdad? Rode, y que toca la puerta, ¿verdad? Y luego abre la mujer, era la portera, la que estaba abriendo. Y mira a Pedro y ¡pum! Cierra la puerta así en las narices de Pedro y sale corriendo y dice, no. Así, ¿verdad? No sabía qué decir. ¿Por qué? Porque para ella era imposible ver a aquel hombre ahí. Hasta que va y luego vienen y abren. No, pues es Pedro que salió de la cárcel, porque a él lo pensaban allá metido y el Señor había hecho un milagro, ¿verdad? Y finalmente había salido. Bueno, había porteros. Bueno, deben de saber que en el tiempo antiguo, y es la primera idea que quiero manejar para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de porteros, ¿sí? Existían lo que se conocían como rediles comunales o comunes. ¿Qué significan o qué son los rediles comunes o comunales? Es muy sencillo, eran rediles. A ver, para empezar deben de saber que los rediles regularmente eran los lugares donde los pastores llevaban a resguardar las ovejas. Los pastores se pasaban el tiempo con las ovejas dependiendo de las temporadas. Si era muy frío, buscaban los lugares cálidos en los valles más bajos para llevar a apacentar las ovejas. Si era lugar muy caliente, llevaban a las ovejas al lugar más alto donde existía posibilidad de pasto o hubiera comida para las ovejas. Y muchas ocasiones entonces los pastores se tenían que quedar, o regularmente se tenían que quedar con ellos largo tiempo. A veces contrataban los terratenientes a hombres para que cuidaran, o a pastores para que cuidaran las ovejas, que es lo que dice Jesús, el asalariado. Era gente contratada, el terrateniente los contrataba porque el terrateniente no podía cuidar a sus ovejas y tenía que atender sus tierras, y contrataba a alguien para que fuera y cuidara el ganado de ovejas. Y estos, dependiendo de la temporada, buscaban los bajos, los altos, los lugares bajos o altos para ir a cuidar las ovejas según fuera o muy frío o muy caliente, de tal manera que las ovejas pudieran alimentarse. ¿Qué ocurría? Los rediles entonces eran lugares de resguardo donde en algún momento los pastores acudían para meter las ovejas. Muchas ocasiones eran rediles levantados con bardas de piedra donde las ovejitas se metían, el pastor se quedaba ahí. Algunas otras veces, dado el lugar donde se encontraban, a veces los pastores optaban por utilizar como redil las cavernas de los cerros, y entonces en las cuevas metían a las ovejas para resguardarlas en las noches y luego ya posteriormente al siguiente día salir a alimentarlas. Pero también existían esos rediles comunales de los que estamos hablando. ¿Cuáles son esos? Algo similar a lo que estoy diciendo, pero donde, fíjense qué interesante, ¿no? Donde en muchas ocasiones, y entonces entendemos nosotros todo lo que dice la palabra de Dios aquí, y ellos oyen su voz y lo siguen porque conocen su voz, bla, 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 y a veces no entendemos nosotros por qué. Bueno, tiene que ver con eso, porque entonces resulta que hagan de cuenta que los pastores que andaban en el lugar cuidando el ganado llegaban a ese lugar comunal, y todos, 2, 3 pastores a lo mejor, dependiendo del tamaño, metían sus ovejas en el mismo sitio. ¿Y qué pasaba con las ovejas que eran de uno y de otro? Pues las ovejitas no entendían de, yo soy de este pastor, tú no te juntes para acá porque yo soy de este, y tú hazte para allá. Y lo voy a poner así, no hacen lo que en muchas ocasiones hacemos nosotros las congregaciones, ¿verdad? Las congregaciones hacemos nuestro grupito. Ay, no es que yo soy de esta iglesia. Ay, no es que yo soy de esta otra. Ay, no es que... Las ovejitas no hacían eso. Las ovejitas, ¿qué hacían? Se revolvían entre ellas
Y entonces, y la pregunta es, y ahorita voy a hablar un poco de eso al final, pero lo menciono de una vez. Y la pregunta es, ¿y cómo le hacían entonces para separarlas al final, después cuando ya se iban? ¿Saben qué ocurría? Los pastores desarrollaban un sonido especial, un silbido, un sonido, ¿sí? Que las ovejas conocían. Y de pronto les silbaban, ¿no? Como yo en mi casa a veces de pronto estoy, ¡hey! Y ese es mi silbido, ¿eh? Y eso lo aprendí en mi casa con mi abuelita, con los primos, con los tíos, y se quedó en la familia ahí. Y a veces yo hago ese silbido y a los perros que tenemos en la casa, así les hago. Y me van a disculpar, ¿verdad? Porque luego también de pronto quiero hablarle a alguno de mis hijos y hago lo mismo. ¿Me siguen? ¿Ah? Bueno, es la verdad. Y no me digan que no. Igual en mi casa yo sé que si mis hijos me escuchan, que no me sale el silbido muy fuerte, pero aviento el aire y distinguen. Bueno, a lo que voy, las ovejitas, ¿saben qué hacían? Exactamente eso. Y entonces estamos hablando aquí de un tema, ¿no? El primer punto, el portero que abre, ¿sí? Bueno, ya me adelanté a algunas cosas que voy a mencionar más adelante, pero a lo que voy es a esto, ¿no? Los rebaños entonces se resguardaban en esa aldea común, y entonces resulta que en esa en ese rebaño común había una puerta que necesariamente tenía que estar resguardada por una persona, ¿sí? Que era el portero. ¿Por qué era importante que hubiera un portero resguardando la puerta de ese redil, hermanos? Porque ese portero conocía, ¿sí están oyendo, hermanos? Conocía a los 2, 3, 4 pastores que llevaban las ovejas a resguardarlas. Y si llegaba una persona diferente a esos 3 o 4 porteros que tenían el contrato o que sabían, ese portero que llegaban a guardar las ovejas y a sacarlas, y si llegaba una persona distinta, pasaba lo que decía el Señor Jesús. Entonces el portero le decía, no, es que tú no puedes pasar. No, pero que voy a sacar. No, ¿cómo vas a sacar ovejas si ninguna de estas ovejas es tuya? Y entonces el portero se encargaba de cuidar la puerta, y a los únicos que abría la puerta, ¿a quiénes eran, hermanos? A los pastores de las ovejas, porque el portero conocía a los pastores de las ovejas. Segunda cosa que quiero mencionar con respecto a ser portero. Yo no sé en este caso a quién de nosotros le corresponda en su momento. Probablemente puede ser muy variable el momento, pero a cada uno de nosotros nos corresponde, y si pensamos en términos de que el Señor Jesús es el pastor de todos nosotros, a cada uno de nosotros nos corresponde, fíjense bien lo que voy a decir, convertirnos en el portero que va a decidir si le abre o no la puerta al Señor. Acuérdense ustedes que el libro de Apocalipsis dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Y luego dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cada uno de nosotros podemos convertir el corazón que cada uno de nosotros tenemos en ese redil que posee una puerta, y que nos corresponde a nosotros decidir si la abrimos o no. Nosotros nos convertimos en ese portero de nuestro propio corazón. El Señor va a venir, y a lo que voy es a esto. Si de pronto el portero tiene la capacidad de conocer al que quiere entrar, ¿sabes qué va a ocurrir? Simplemente le va a abrir la puerta. Fíjese lo que estoy diciendo. Pero si no tiene la capacidad de conocer al que quiere entrar al corazón, simple y sencillamente no le va a abrir la puerta. Y aquí viene la pregunta que todos nosotros tenemos que contestar. ¿Cuántas ocasiones nosotros hemos tratado al Señor Jesús como un desconocido? Así de veces, estoy seguro. Montonal de veces. Y ahorita vamos a abundar un poquito en eso más adelante en otros puntos. Pero muchas veces el Señor ha venido, y ¿sabes qué ha ocurrido? Está el portero resguardando, y resulta que el Señor quiere entrar y no lo dejamos entrar. Ahora lo voy a poner al revés. Y muchas ocasiones viene alguien que no es el Señor Jesús, toca la puerta de nuestro corazón, y ¿sabes qué ocurre? Le abrimos, dejamos entrar a quien no debiéramos dejar entrar. Ponle nombre a lo que tú quieras que dejamos entrar.
pero le dejamos entrar. Y resulta que a quien debiéramos rechazar no rechazamos, y a quien debiéramos recibir no recibimos, y a quien debiéramos recibir rechazamos, y a quien debiéramos rechazar terminamos recibiendo. Y si nosotros no somos cuidadosos, entonces todo lo que la palabra de Dios quiera enseñarnos, finalmente puede quedar perdido. ¿Me siguen, hermanos? Dice el versículo: a este abre el portero, y luego dice: y las ovejas, ahí va, ya lo expliqué esto, por eso es que me adelanté, oyen su voz. ¿Se oyeron, hermanos? Oyen su voz. Aquí hay dos cosas que quiero mencionar, y todo está engarzado. Ya mencioné yo, decíamos nosotros, que para que pudieran separarse las ovejitas que estaban revueltas, el pastor tenía que llegar, y entonces resulta que a la hora de llegar al redil comunal, entonces, teniendo una voz, un sonido, un silbido característico y desarrollado, y que lo practicaba con las ovejas, entonces las ovejas conocían ese sonido. A lo que voy es a esto, porque es la idea aquí. Dice la Biblia, ¿no? Abre el portero y las ovejas oyen su voz. 1. Debe de haber un sonido distintivo que nosotros ya debemos de haber identificado, y esa es la segunda idea, pero debe de haber un sonido que sea distintivo de parte de Dios para nosotros. Vamos, a lo que voy, présteme atención a lo que voy. Cada uno de nosotros debemos de tener identificada una manera en la que Dios de alguna forma se comunica con nosotros, en la que nosotros podemos sentir su presencia. Alguien a lo mejor se siente bien y se siente cerca de Dios escuchando la palabra de Dios. Alguien se siente bien oyendo una alabanza. Alguien se siente bien acudiendo a la iglesia. No sé, pero debe de haber alguna manera a través de la cual el Señor se comunique con nosotros. Es lo primero. El Señor debe de haber desarrollado, y de hecho ha desarrollado ya, una manera muy peculiar para comunicarse con nosotros, primero. Y segundo, no sirve de nada que el Señor haya desarrollado una manera de comunicarse con nosotros. Fíjense lo que voy. Pensando en lo que dice la palabra. Las ovejas oyen su voz. El pastor desarrollaba un sonido peculiar, una manera muy peculiar de comunicarse con las ovejas. Pero ¿saben qué ocurría? Las ovejas se volvían expertas en distinguir el sonido de su pastor. ¿Por qué? Porque al lugar comunal había 3 o 4 rebaños. Llegaban 3 o 4 pastores. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y si uno llegaba haciendo un sonido, las ovejitas que no eran de ese pastor, ¿saben qué ocurría con ellos? No lo atendían, lo ignoraban. ¿Y quiénes lo seguían? ¿Y quiénes eran las que atendían ese sonido? Aquellas que se habían vuelto expertas. A ver, ¿me están siguiendo, hermanos? Aquellas que se habían vuelto expertas en distinguir el sonido de su pastor, del pastor de ellas. Otra vez lo voy a repetir, se habían vuelto expertas. ¿Me están siguiendo, hermanos, con esto? A ver, alguien preguntará: ¿por qué insiste en eso, pastor? Si es simple, ya lo entendí. Qué bueno que ya lo entendimos. Lo que yo estoy diciendo con esto es que luego a veces cuando nosotros venimos delante de Dios, como le dije predicando la semana pasada, ¿no? Luego a veces vamos a la iglesia, estamos en una reunión y nos vamos de la reunión diciendo: no sentí nada. Como que el hermano Jorge y el pastor esta tarde no se prepararon muy bien. Como que el que dirigió la alabanza, o el que cantó, o el que estuvo con los instrumentos, como que le faltó inspiración. Se me hace que no oraron, se me hace que no ayunaron. Y entonces resulta que en esa participación pasiva de los que están allí delante de nosotros, frente a nosotros, ¿sí?, están dejando toda la responsabilidad en las espaldas del que dirige, y están dejando toda la responsabilidad en las manos de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando no nos damos cuenta nosotros que la responsabilidad para que el Señor se mueva, para que obre, para que trabaje, para que toque, para que haga lo que tenga que hacer, es una responsabilidad que está compartida. Las ovejitas se hacían expertas en distinguir el sonido de su pastor. No estaba la responsabilidad solo en el pastor. La responsabilidad estaba ¿dónde, hermanos? Estaba también en el rebaño,
Ellas tienen que aprender a distinguir. ¿Me están siguiendo? Tienes que aprender a distinguir la voz de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso más. Distínguela. Otra vez, vuélvete experto. ¿Sabes lo que significa ser experto? Ser experto significa tener una capacidad tan desarrollada que te genere a ti habilidades que nadie más tiene. Piensa en lo que tú quieras. Piensa en el aspecto automotriz, en el aspecto financiero, en la minería, en la administración, en la preparación de alimentos. O sea, el expertise tiene que ver con una capacidad extraordinaria, generada, dada en ti o puesta en ti, que te produce habilidades que te hacen ser distinto o mejor a todos los demás en un área específica. Te da características únicas. Eso es ser experto. Así que, otra vez, tú tienes que ser experto en distinguir la voz de Dios. Espero estar diciendo algo. Estoy hablando del punto de las ovejas oyen su voz. 3. Bueno, quiero mencionar una cosa, ¿sale? Una anécdota. Hay una anécdota que se cuenta hablando de distinguir la voz del pastor, del sonido del pastor. Fíjense, es interesante. Es una anécdota que se cuenta, la leí por ahí y me la traje y dije, la voy a compartir. Es una anécdota que se cuenta, se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados regularmente, ustedes saben que en muchas ocasiones llegaban a los lugares buscando abasto, ¿verdad? Abastecimiento, pues, alimento, lo que necesitaran para poder continuar en la guerra que ellos tenían. Y la historia cuenta que un grupo de soldados llegaron a un lugar en un monte cerca de Jerusalén donde había precisamente un rebaño. Y se dice que el pastor que estaba cuidando las ovejas, escuchen esto, el pastor que estaba cuidando las ovejas estaba dormido. Y de pronto, cuando despertó, se dio cuenta que los soldados ya habían cargado, se habían llevado arreando a todas sus ovejas. Y ya iban allá y el pastor desarmado frente a un grupo de soldados, pues se miró indefenso. Y él sintió pues que definitivamente no tenía nada que hacer. Adivinen ustedes cuál fue el remedio para poder recuperar sus ovejas, hermanos. Pero presten atención. O sea, no es nada más la anécdota y lo anecdótico del acontecimiento, sino lo que nos muestra en términos de vida, por Dios. Sí, seguramente ya lo pensaron y aquí ya lo dijeron. El sonido. ¿Saben qué ocurrió? El pastor empezó a hacer el sonido que las ovejitas eran expertas en identificar. ¿Me están oyendo? Eran expertas. Y entonces resulta que cuando las ovejitas oyeron ese sonido, empezaron a parar las orejas y empezaron a despabilarse, a desbandarse, y salieron corriendo y se regresaron a corre para donde estaba el pastor. Y ya los soldados lo que hicieron es que como el ejército siguió caminando, pues los soldados ya se tuvieron que seguir el camino y ya no pudieron hacer nada por retener las ovejas, y las ovejas regresaron hasta donde estaba el pastor y el pastor salvó las ovejas. Yo no sé si eso nos enseña algo, pero a veces hay hombres y mujeres a los que el diablo los lleva, ¿no? Y ellos llevan la fuerza, y el Señor desde allá está haciendo el sonido para regresarles y salvarles la vida. ¿Y sabes qué está ocurriendo? Como esa oveja que lleva el diablo nunca se convirtió en experta en distinguir el sonido de su pastor, ¿qué ocurre, hermanos? Así le va, se lo lleva. Se la lleva. Se va sin remedio. Y entonces, de ahí lo importante que es que nos convirtamos en expertos en distinguir el sonido, la voz a través de la cual el Señor nos llama. Una tercera cosa que quiero mencionar, que dice la palabra aquí, y es a propósito de lo que ya... A ver, quiero ir amarrando en lo que estamos diciendo. La tercera cosa que dice la Biblia acá es que el pastor de las ovejas, a cada una de sus ovejas las llama por su nombre. Las llama por su nombre. A ver, a veces nosotros pensamos que cuando el Señor viene acá y nos habla a nosotros y trata con nosotros como nuestro pastor, ¿no?
Pastor, ¿y cómo aquí es que nos llama por nuestro nombre? Pues sí, ¿no? Bueno, lo primero que quiero aclarar y que quiero decir aquí, el primer punto que quiero mencionar aquí es que, a ver, ninguno de nosotros pasamos desapercibidos delante de Dios. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Es que algo que quiero que quede claro. Y no sé cuánta gente pueda haber en algún momento, pero cuando, vamos, aunque estemos hechos nudo ahí, el Señor nos observa a cada uno en lo personal y nos ubica a cada uno en lo personal y sabe de cada uno de nosotros de manera muy específica. Fíjense bien lo que voy a decir. En la semana, cuando terminamos de predicar, una de las hermanas del grupo donde estuvimos predicando, y yo sé que no fue la única, estoy seguro que hubo más gente a la que el Señor le habló de manera muy directa. Y cuando la hermana se terminó la reflexión y después de predicar y en la cena, y ella se acercó y dijo, ¿sabe qué, pastor? Dice, ahora entiendo muchas de las cosas que me han estado pasando en el trabajo. Y ya nos empezó a platicar todo lo que ocurrió. Dice, no, pero me quedó súper claro. Dice, cosas que yo no entendía ahorita en la predicación. Dice, no, el Señor usted me dijo, el Señor me dijo a través de usted lo que yo necesitaba escuchar. Y entendí muchas cosas que no tenía claras. Fíjate lo que estoy diciendo, y estoy seguro que no fue la única. Estoy 100% seguro que hubo más gente a la que el Señor le habló. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Y es la segunda cosa que quiero mencionar. Aún en este momento, cuando estamos hablando, cuando estamos diciendo, cuando estamos exponiendo, estoy seguro que hay cosas que cuando nosotros las escuchamos, de pronto decimos, híjole, eso tiene que ver conmigo. Híjole, el Señor me está diciendo, es que no tiene que venir a hablarme por mi nombre y decir, Neftalí, te estoy hablando a ti. No. En términos espirituales se supone que nosotros otra vez ya desarrollamos la habilidad de distinguir el sonido y la voz a través de los cuales el Señor nos llama. Y cuando el Señor dice algo a través de la palabra, no puedo estar diciendo mi nombre letra por letra a lo mejor, pero el solo hecho de estar mencionando lo que tiene que ver con mi esencia, con mi espíritu, acuérdate que Dios es espíritu. Simple y sencillamente con ello el Señor ya me está llamando por mi nombre. Te está llamando por tu nombre. Y puedes voltearte para donde quieras y puedes hacerte el inocente, puedes querer ignorar, puedes hacerlo. Pero simple y sencillamente quiero que entiendas una cosa. El Señor te está llamando por tu nombre. Otro punto que quiero mencionar aquí, a propósito de llamar por el nombre, quiero que entiendas algo. Pon atención, porque luego a veces no le damos la importancia que esto tiene. Ojalá y pueda explicar lo que estoy tratando de explicar. Cuando el Señor viene y llama a alguien por su nombre, cuando el Señor viene, y no me van a dejar mentir esto, voy a explicarlo de otra manera. Voy a irme para atrás primero. En el ámbito pastoril, allá, fíjate bien, allá, en el tiempo del Señor Jesús, ahí donde está hablando el capítulo 10, cuando el pastor llamaba a una oveja por su nombre, fíjate lo que estoy diciendo, a ver si se entiende o me explico. Cuando llamaba a una oveja por su nombre, ese solo hecho de llamar a una oveja por su nombre manifestaba, escucha esto, manifestaba una conexión muy especial entre el pastor y la oveja. ¿Sí estás oyendo eso? Eso quiere decir entonces que probablemente no a todas las llamaba por su nombre, pero aquellas a las que llamaba por su nombre era una oveja o eran ovejas con las que el pastor establecía una conexión muy especial. A ver, ¿nos dice algo eso? Sí. ¿Cuántas veces venimos nosotros a la reunión, a la celebración, escuchamos una palabra, escuchamos una predicación? No pasa nada. Hay hombres y mujeres con los que no pasa nada. No pasa nada. No sienten nada. Lo voy a poner de otra manera. No se da una conexión especial con el cielo. Vienen, hacen actos de presencia, vienen, están ahí, oyen, se van, ponen en la ofrenda, el diezmo, lo que sea. Van a la reunión del miércoles, lo que sea. Pero no pasa nada. Porque no hubo una palabra que llegara directa, porque no hubo una experiencia de la predicación, de la celebración, de la alabanza. En pocas palabras, faltó una conexión especial. Faltó que el Señor nos llamara por nuestro nombre. Ahora, digo algo más y lo voy a repetir, lo he dicho muchas veces. Cuando eso no pasa, no te vayas molesto,
no te vayas enojado, no te vayas enfadado, no te vayas decepcionado. Yo te propongo que te vayas adolorido y preocupado. Porque si eso no está pasando, algo ocurre. Algo ocurre, algo te está faltando. No algo le falta a Dios. No algo le falta al que predica. No. O sea, eso es infantilismo. Es infantil eso. No, es que el que dirige, no, es que el que predica, no, es que los músicos, no, es que la hermana, no, es que Dios. A ver, no, eso es infantil. Estás responsabilizando a todo el mundo, menos a ti, de lo que ocurre. Y con eso nada puedes hacer. Esos son factores que salen de tu control. Eso no lo puedes arreglar tú. Tú no puedes decidir qué haga el hermano, el pastor, el músico, Dios. No, eso no lo puedes arreglar tú. Y si quieres que algo ocurra, tienes que ir a los factores que están dentro de tu control. Y los factores que están dentro de tu control es lo que pasa contigo. Así que si no hay esa conexión especial, entonces necesitas empezar a preocuparte porque Dios te llame por tu nombre. Amén, hermanos. Aleluya. Una cuarta cosa que quiero mencionar acá. Dice la Biblia, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Y luego dice, y las saca. ¿Sí? Voy a mencionar 3 cosas, rapidito. En el contexto y en la costumbre práctica de la vida del pueblo de Israel, tiene que ver con algo tan sencillo como llamar por el nombre, ¿no? Ahora, debo de decir una cosa, ¿verdad? Probablemente, es que a veces luego así pasa, ¿no? No me dejan mentir, digo, los que somos padres y los que somos pastores. En las familias siempre hay algún hijo chipilón. Y a veces los más chipiles, es a los que mejor se trata, y son los que peor se portan, aunque no digan amén, lo voy a repetir. En todas las familias hay un hijo o una hija que es el más chipil. Es al que mejor se trata, o sea, al que más se le da, y muchas ocasiones es por lo mismo, ¿qué creen? El que peor se porta. Y como pastor yo lo he visto, como pastor yo lo veo también. Hay miembros a veces a los que mejor tratas, con los que eres más tolerante, con los que eres más amable, con los que eres más cuidadoso, con los que eres más buena gente. Y yo sé que allá nos están viendo y ahí han de estarse codeando unos a otros, ¿verdad? Y ya ves, si sabe el pastor, si sabe, claro que sí sé. Y muchas ocasiones a los que mejor se trata son los que peor se portan. ¿Qué creen que? Lo he visto, como pastor lo he visto también en otro momento. Hay hermanos que luego, cuando estamos en la institución, aquí igual y pasa, igual y no, ya saben a qué le tiran, pero no, en la institución de pronto siempre ha habido hermanos que faltan a la iglesia, que no van, que se portan mal, faltan un mes y luego llegan al mes y medio y hablan lenguas y brincan y se gozan. Y luego a veces hasta tienen la desfachatez y la desvergüenza de decirle a algún hermano, a alguna hermana, ya ves, yo casi ni vengo y Dios me bendice más que a ti. Eso yo lo vi, yo lo escuché, a mí me consta. Tengo nombres y firmas. Sí, hombre. A ver, pero lo que no entiende ese hermanito y esa hermanita es que el Señor no está haciendo eso para premiarlo porque no va, y no está haciendo eso para premiarlo porque no hace y porque no está. 1, el Señor lo hace porque esa es su naturaleza. 2, el Señor lo hace porque esa se llama gracia. Ya les expliqué lo que tiene que ver con gracia, ¿verdad? Eso se llama gracia. Y 3, eso lo hace el Señor, o sea, es una manera amable de llamarle la atención y decirle, date cuenta de lo que te estás perdiendo. Realmente te conviene estar mejor, estás mejor donde andas, te conviene más estar donde estás que estar acá, y date cuenta que no. Y el Señor de una manera amable le está llamando la atención y está buscando corregirlo. Fíjense a lo que voy. Dice la palabra de Dios, y las saca. En el contexto bíblico, el pastor iba y de pronto hacía el sonido propio de las ovejas. Fíjate bien, el propio de las ovejas, y las ovejas salían. Pero no faltaba alguna que se quedaba rezagada. Y a veces era aquella con la que establecía una conexión más personal. Era la más chipil, a la que mejor trataba. ¿Y qué creen? Y la que peor se portaba, porque allá se quedaba. ¿Y qué tenía que hacer?
llamarla por su nombre. ¿Me están siguiendo? Para que no se rezagara. Y entonces, las sacaba. En el contexto bíblico, las sacaba del redil para llevarlas a pastar. Esa es la primera idea que quiero mencionar. La segunda, cuando el Señor Jesús habla de esto, de sacar a las ovejas, esa idea de sacar a las ovejas, en el lenguaje del Señor Jesús, para él, el decir y las saca, el Señor está hablando del trabajo que a él le toca hacer con el pueblo de Israel en ese momento para sacarlos del error en cuanto a su forma de creer con respecto a la forma de practicar la fe dentro del judaísmo en ese tiempo. Y es lo que el Señor Jesús está tratando de hacer, de sacar a las ovejas de él o al pueblo de Israel de esa forma equivocada de creencia, de la que ya he hablado aquí varias veces, de las dos escuelas, la de Gilel, la de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces como el Señor buscaba enseñar al pueblo de manera correcta y buscaba, voy a decirlo así, sacarlos del error de su forma de practicar la fe. Eso es lo que el Señor está buscando dejar claro en ese momento. Ahora, tercera idea. Y las saca. En este momento, ¿de qué necesitas tú que el Señor te saque? Porque el Señor está aquí con el propósito de sacarnos a nosotros. Al pueblo en general le dice, hablando en su momento en el pasaje bíblico, salid del medio de ella, de Babilonia, pueblo mío, le dice el Señor al pueblo. Pero él busca sacar a las ovejas, sacarlas. La pregunta es, ¿de dónde? Y cada uno de nosotros tenemos que hacer un alto y hacernos la pregunta. A ver, hermanos, a ver, háganse una pregunta, cada uno de ustedes. En este momento, ¿de dónde necesito que el Señor me saque? Porque eso es lo que el Señor quiere hacer esta tarde. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que yo sí sé de dónde necesito que el Señor me saque. Tal vez alguien piense y diga, no, pues a mí de dónde necesito que el Señor me saque, yo estoy bien. No, señores, hay algo de donde el Señor te quiere sacar ahorita. Y yo no sé si quieras tú ser de los hombres y las mujeres que digan, no, yo estoy bien, yo no necesito que el Señor me saque de ningún lado. Ah, bueno, eso quiere decir entonces que tú no quieres establecer ninguna conexión especial con el Señor. Pero si quieres ser de los que quiere establecer una conexión especial con el Señor, entonces le vas a escarbar y vas a decir, no, tiene que haber algo de donde el Señor me quiere sacar. Y esa palabra tiene que estar llegando a mi vida. Y esa es la evidencia de que estoy estableciendo, díganme que me estoy explicando, una conexión especial con el Señor. Y debe de haber algo. Un problema emocional, un problema de salud, una confusión mental, una confusión de ideas, un problema sentimental, un problema de rencor. ¿De qué? Un problema matrimonial, un problema financiero, un rompimiento de esquemas en cuanto a las creencias limitadas, a la formación familiar con la que vienes arrastrando. Tiene que haber algo dentro del Señor. Te quiere sacar de donde tienes que salir. Todos los seres humanos necesitamos ayuda. Nadie puede venir a decirme, yo no necesito que el Señor me saque a ningún lado, pues estoy bien. O no estoy bien, vieja. Todos lo necesitamos. Y lo peor que puede ocurrir es no querer establecer esa conexión especial con el Señor, cuando en realidad entendemos y nos damos cuenta que sí necesitamos que Él nos saque. Amén. Dije que todo está amarrado. La siguiente idea, que es la 5, eso dice, y luego dice, y cuando las ha sacado fuera todas las propias. ¿Sí oíste eso? Debemos de preguntarnos si somos de Él o no, pero luego dice, va delante de ellas. ¿Qué significa eso? Simple, es el pastor. Va delante de ellas, es el pastor. ¿Ya recuerdan eso? Es el pastor. ¿Qué hacían los pastores? Iban delante de ellas, las guían, las dirigen. Entonces, la idea 5 tiene que ver con que ese pastor nos guía, el Señor nos guía a nosotros.
Porque los pastores guiaban a las ovejas. Ya les he explicado y les he dicho que era muy evidente ver. Cuando miraban a un hombre delante de las ovejas, todo el mundo decía, es el pastor de las ovejas. Pero cuando en aquel tiempo miraban a un hombre detrás de las ovejas, arreándolas, decían, esas ovejas las llevan al matadero. Y el Señor, ¿se están oyendo, hermanos? A ver, aquí voy a mencionar nada más dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Otra vez, entiéndanme. Para cada hombre y cada mujer que servimos al Señor, por favor, cierren sus ojos físicos, abran sus ojos espirituales y dense cuenta, el Señor siempre va delante de nosotros. Aleluya. Siempre marca el camino, siempre marca el camino. Juan capítulo 16 versículo 13 habla el Señor y dice, y cuando ese Espíritu de verdad venga, hablando del Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda la verdad. Así es que cada uno de nosotros, de los que estamos en esta iglesia, creemos en la presencia del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Espíritu Santo, sentimos la presencia del Espíritu Santo, amén, hermanos, amén. Y nos quedamos con ella. Esa es la primera idea que quiero que se lleven. La segunda idea que quiero mencionar aquí con respecto a ser guiados por Él, escuchen esto, es que cuando nosotros hablamos de que el pastor nos guía y pensamos en nuestro Dios como el pastor que nos guía, entiendan esto, a ver, ojalá y nos sintamos más seguros, porque la idea es que eso pase. El acto de guiar, otra vez, a diferencia del pastor que guía y del que lleva al matadero, hablando prácticamente de las ovejas en el tiempo de Jesús, no, el pastor que guía, al guiar, lo que está haciendo, gócense por esto, es mostrar, tener y mostrar cuidado por nosotros. Él está al pendiente de nosotros. Él nos cuida, Él nos guarda. Él, ¿sí oyeron? Fíjense lo que voy a decir. Él nos defiende. No me digan que no. Ese es el trabajo del pastor. Es el trabajo del pastor. Quisieron ponerle la armadura a David. No pudo. No, es que tú no eres guerrero. No, es que que con esto no. Pero ¿cómo le vas a hacer? Este hombre es guerrero de toda su vida, desde su juventud. Tú eres un pastor de ovejas, sí. Pero cuando vienen las ovejas, yo cuido las ovejas, viene un león, viene un oso, yo enfrento al oso, yo enfrento al león, rescato a mis ovejas, y al león o al oso yo los mato. Dice David, y este incircunciso hoy va a ser como uno de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que cuando David, alguien narraba esto, ¿ustedes creen que cuando David enfrentó al oso y al león no sintió miedo? Seguramente sí. ¿Ustedes creen que cuando David enfrentó a Goliat no sintió miedo? Seguramente que sí. Probablemente cuando nosotros tenemos que enfrentar a los enemigos, lo primero que tenemos que vencer no es a los enemigos. El primer enemigo a vencer va a ser el miedo. Y lo venció. Pero él sabía y sentía y creía que delante de él había alguien que lo iba guiando. Por eso va y se para delante del gigante. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti, y lo avienta por delante. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que tú has desafiado. La bronca no es conmigo, la bronca es con el que has desafiado. Y cada hombre y cada mujer que creemos en Dios y creemos en la presencia y tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos que creer y sentir y estar seguros de que el Señor está ahí, porque le preocupamos, porque se está ocupando de nosotros, porque nos cuida, porque nos guarda, porque nos defiende y porque a través del Espíritu Santo nos da los insumos, las herramientas que necesitamos, alguien dígame, para hacerle frente a la vida y salir vencedores y victoriosos en el nombre de Jesús. Aleluya. Se acabó con eso. Ahora, ya voy a acabar. 6. Dice la palabra, va delante de ellas, y luego dice, y las ovejas le siguen. Amén, hermanos. Le siguen. Voy a mencionar dos cosas simples aquí. A ver, presten atención porque
¿Se acuerdan ustedes que en un sermón previo ya habíamos hablado nosotros de que hay quienes, vamos, hombre, oyen la voz de Dios y se convierten son de Dios o no son de Dios? Y si no son de Dios, dijimos, son de alguien más. Y ahora aquí, cuando hablamos de la idea de las ovejas le siguen, debo de decir, ahí va, ahí va. Acuérdense ustedes que la Biblia dice, y a sus ovejas, o sea, a las de él, a las propias, de las que él es dueño, de las que él es el pastor, dice, las llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, y luego dice, por segunda vez, todas las propias, ¿sí, hermanos? Va delante de ellas. Y luego dice, y las ovejas, ¿cuáles? Las de él, las propias, le siguen. ¿Me están siguiendo ahora ustedes a mí? Le siguen. A ver, nada más hay dos tipos de ovejas: las que son del Señor y las que no lo son. Y en base a las que son de Dios, del Señor, y las que no lo son, entonces hay ovejas que son del Señor y hay ovejas que no son del Señor. Y al ser ovejas de Dios o no de Dios, entonces hay ovejas que demuestran que son de Dios siguiéndolo. Y hay ovejas que al no ser de Dios lo demuestran, ¿qué, hermano? No siguiéndolo. Así es simple. ¿Me están siguiendo, hermanos? Fíjense lo que voy. ¿Alguna vez se han puesto ustedes a pensar, o alguna vez han checado la Biblia, han leído, alguna vez han prestado atención? ¿Toda la gente a la que el Señor Jesús llamó en su momento se fue detrás de él? No. ¿Toda la gente que supo que Jesús pasaba por ahí se fue detrás de él? O sea, nosotros estamos como aquel general. Con el Señor Jesús nosotros estamos como aquel general que de pronto presumía y decía, no, y cuando tomamos Zacatecas y los hicimos correr, y cuando tomamos Torreón y nosotros y ganamos esa batalla. Nosotros con el Señor Jesús estamos igual que ese general, y a veces eso no nos permite a nosotros revisar otras cosas. A ese general se le acercó uno de los ayudantes y le dijo, oiga, mi general, ¿y se acuerda cuando nos sacaron huyendo a ustedes y a nosotros de allá de Durango? ¿Y se acuerda cuando nos sacaron huyendo de acá, de San Luis Potosí? ¿Se acuerda cuando? Y entonces dijo el general, a ver. Esas no son victorias de nosotros. Yo estoy aquí para contar las victorias de nosotros. Y como esas son victorias de otro, entonces a aquel que tuvo las victorias sobre mí, ¿qué? Que las cuente. ¿Verdad que así estamos nosotros con el Señor? Y hablamos, a ver, solo estoy tratando de dimensionar. Y hablamos nosotros de lo que el Señor hace y ha hecho, y eso es innegable. Pero ahora hablemos de lo que no ha ocurrido. Nunca hemos hablado de si hubo hombres y mujeres a los que no sanó. Pero la Biblia dice que hubo muchos lugares donde el Señor Jesús fue y no sanó a ninguno. ¿Me siguen? Y de la misma manera podríamos hablar de otras cosas. Hoy voy a hablar a propósito de, y las suyas le siguen. Y si yo les dijera que en la palabra de Dios está narrado el momento en el que el Señor llega delante de algunas personas y les dice, sígueme, y le siguen. Y le siguen. Si tú vas a la Biblia te vas a encontrar con varios pasajes. En Mateo capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios nos presenta el momento, entre otros versículos de forma paralela, donde el Señor Jesús llega con Mateo, con Leví, que está sentado al banquillo de los tributos, y le dice, lo saca de su oficina y le dice, sígueme. Y en ese momento se pone de pie y se va detrás de Jesús y le sigue. Y de la misma manera, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43, nos encontramos el momento en el que el Señor llega delante de Felipe y le dice a Felipe, sígueme. ¿Y sabes qué hace Felipe? Se pone de pie y le sigue. Otra vez, los que le siguen son del Señor, los que no le siguen, ¿qué, hermanos? No son del Señor. En aquel momento seguirle era físicamente hablando, se ponían de pie y seguían sus pisadas y se iban detrás de él. Hoy no hacemos eso. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y eso es seguirle. Pero ahora te voy a hablar de los momentos en los que hubo hombres a los que el Señor también les dijo, y sígueme.
¿Y qué crees que hicieron? No le siguieron. Mateo 19, 21, Mateo 10, 21, Lucas capítulo 9, versículo 59. Son pasajes donde se nos narran momentos distintos. Un hombre llega y le dice: maestro bueno, te seguiré. ¿Sabes los mandamientos? Sí, bla, 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 bla. Y dialogan. Una cosa te falta: anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios. Y aquel muchacho se dolió por dentro porque tenía muchos bienes. ¿Y qué terminó haciendo? Se fue y no lo siguió. Y no lo siguió. Llega el Señor con otro y le dice: sígueme. Y él le dice: espérame, Señor, déjame primero, voy a enterrar a mis padres. Y no le siguió. Porque hay hombres y mujeres que, aunque escuchan la voz de Dios y aunque ven al Señor, a ver, ¿me están siguiendo, hermanos? En la iglesia y en los lugares donde se predica la palabra de Dios, hay hombres y mujeres que escuchan la voz del Señor, que miran al Señor, que viven milagros. Somos testigos de eso, ¿sí o no, hermanos? Que han sido liberados del demonio, que los hemos ministrado. Dios ha obrado milagros, los ha sanado, les ha cambiado las vidas. Algunos incluso después de que el Señor ha hecho milagros en ellos y se han sido incluso hasta bautizados en el nombre de Jesús. Después de eso, a pesar de que, entre comillas, están en el camino, pagan cuotas muy caras porque no siguen al Señor. Y hay hombres y mujeres que, aún sentados en las bancas, aún sentados en las sillas, aún oyendo esta tarde, no están siguiendo al Señor. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que las ovejas, que son las propias, que son las del Señor, para quienes el Señor es su pastor, son las que le siguen. Y las que no le siguen, o lo voy a decir de otra manera, seguirle o no seguirle, es la evidencia de que efectivamente el Señor es el dueño o no lo es. Se acabó, para no decir más. La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? Hazte esa pregunta. ¿Dónde estoy yo? Termino con la última idea. Las ovejas del Señor, escuchen esto, conocen su voz. Y estoy terminando. Conocen su voz. Voy a decir dos cosas aquí. Una, no puede haber confusión entre tantas voces. No puedes tenerla. Otra vez, ya lo dijimos hace unos minutos atrás. Tú puedes discutir, pelear, inconformarte, no estar de acuerdo, rechazar lo que se te dice. Las ovejas del Señor conocen su voz. La conocen, la oyen. Ya predicamos de esto, alguien recordará entre semana. La conocen, oyen su voz, la conocen. Y no solamente la conocen, la escuchan. O lo voy a decir de otra manera, ¿verdad? Oyen su voz, no es suficiente con oírla. La conocen. Y al conocer su voz, entonces eso hace que sea fácil poder escucharla. Y escucharla tiene que ver con la idea, ya lo dijimos predicando entre semana, tiene que ver con la idea de distinguirla, saber qué es Él y simple y sencillamente obedecerla, hacer lo que el Señor les invita a que se haga. Las ovejas que son del Señor conocen su voz, no se confunden. Ay, no, es que esto no es de Dios. Ay, no, es que el pastor. Ay, no, es que el predicador. Ay, no, es que el hermano. Ay, no, es que la situación, la circunstancia. Ay, no. Las ovejas del Señor conocen la voz del Señor. Y no tienen confusión con eso. No batallan con eso. Yo no sé con qué pueda estarse batallando en este momento respecto de lo que el Señor pueda decir. Pero vamos, hombre, si quieres establecer esa conexión especial y sientes que algo tiene que ver con tu vida, entiende, conoce la voz de Dios, date cuenta que es Él el que te está llamando por tu nombre y Él quiere sacarte y Él quiere hacer algo con tu vida. Por eso, simple y sencillamente, está llegando lo que está llegando a tu vida, a tu corazón, lo que el Señor está poniendo hoy. Así es que termino con la última idea de conocer la voz de Dios. 1, no puede haber confusión. Y 2, elige bien. Porque al final del día la elección que hagamos va a arrojar un resultado. Bueno o muy bueno, malo o bueno, muy bueno o excelente. Yo no sé,
cuál sea la decisión que tú finalmente decidas tomar. Paz de Cristo, hermanos. Ahí se queda la palabra de Dios. Si hay algo que el Señor ha traído a tu vida, si hay algo que el Señor ha puesto en tu corazón, si el Señor ha venido a hablarte, bueno, no dejes ir lo que el Señor tiene para ti. Conviértete en ese portero que escucha hoy, distingue la voz de Dios y abre el corazón para que el Señor entre. Conviértete en la oveja que oye su voz. Conviértete en la oveja que se vuelve experta en distinguir esa voz de Dios, para que en algún momento que te sientas rezagado, te quedes rezagada, el Señor haga ese sonido peculiar que tú ya distingues y te des cuenta que el Señor te está llamando, que el Señor quiere jalarte hacia Él. Vamos, simplemente. Si algo el Señor trae, hace, te dice, bueno, entiende que lo que el Señor está haciendo es establecer una conexión especial contigo, y es simple y sencillamente porque lo que quiere es llamarte por tu nombre. Puede haber alguna situación de la que el Señor te quiera sacar. Toma conciencia de cuál es. Déjate guiar por Él. Tú tienes la presencia del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Vamos, atrévete a seguir al Señor. Atrévete a demostrar que efectivamente eres una oveja del Señor y que el Señor es eso, tu Señor. Conoce la voz de Dios y no la rechaces. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Si hay algo que el Señor ha dicho esta tarde, yo les invito a que lo hagan valer. Háganlo valer. Cierren sus ojos, levanten su oración. Cierren sus ojos. Jesús, quien puso en la tierra con su sangre el perdón.